Señoras y señores, bienvenidos. Así arrancamos su programa Reporteros en el Mundo por Radio Atlántida FM 88.9. Bienvenidos. Esto ya arranca de esta manera desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Doctor Alfredo Saucedo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos aquellos que ya están en la sintonía de Radio Atlántica 88.9 y aquellos que nos siguen en las redes sociales. A usted, Virginia, buenas tardes y bienvenida nuevamente a este espacio de Radio Atlántica y Reporteros en el Mundo. Así es, hoy vamos a tocar un tema muy importante. Hoy 11 de junio del 2020 es Corpus Christi. Cómo lo celebra la gente que lo celebra, de qué manera, y vamos a tocar temas importantes también como la fe. Entonces es importante en tiempos de pandemia, en todo el tiempo, cómo debemos demostrar nuestra fe, y para ello tenemos dos invitados especiales del programa Reporteros en el Mundo. ¿Los presenta usted, por favor? Así es, Virginia. Voy a presentar al profesor José Pepe Peña. Él es director técnico profesional de fútbol y un hombre muy de fe. Por lo tanto, le voy a decir, profe, gracias por aceptar nuestra invitación y bienvenido a Reporteros en el Mundo. Un abrazo, Alfredo. Es un privilegio poder estar acá para poder hablar temas muy importantes que muchas veces no lo vemos, pero estamos con ellos, que son espirituales, ¿no? Que Dios los bendiga. Gracias, profe. De la misma manera, voy hasta Panamá para saludar a un amigo de la casa, un hermano también, el ingeniero Ariel Muñoz, un hombre muy de fe también. Ingeniero Muñoz, buenas tardes y gracias por aceptar esta invitación y bienvenido a la radio. Muchas gracias, bendiciones a todo Bolivia en general, Santa Cruz en particular y muy en particular al programa Reporteros en el Mundo, a las órdenes de ustedes siempre. Y gracias por invitarnos. Y mucho gusto al invitado que está compartiendo el panel con nosotros acá. Gracias, ingeniero. Decirle a la gente que está ya en la sintonía de nuestro programa de que puede participar en este programa. Hoy vamos a hablar de la fe, de las creencias, de las circunstancias que está viviendo no solamente Bolivia, sino el mundo entero con esta pandemia. Hay criterios divididos en cuanto a que si esto es real o no. Vamos a conversar de esos temas. Usted que está en la sintonía, ¿qué piensa de aquello? Puede usted participar a través de las líneas telefónicas. Hoy, como lo decía Virginia, es Corpus Christi para el mundo católico, celebra esa festividad. También, si usted quiere participar en eso, el micrófono está abierto, Virginia. ¿Y cómo puede hacer la gente para que pueda participar? Así es, puede llamar a la línea telefónica fija, el 333-9922, y también puede comunicarse vía WhatsApp al 765-066-66. Si le queda cómodo, participe en el Facebook. Estamos como Radio Atlántica FM 88.9 para aquellas personas que están escuchándonos en su radio. Así que ya está la gente conectándose. Saludos a Laurita Cuellar, está mirando esta transmisión. Dice saludos, doctor Saucedo y señora Virginia. Arrancamos de una vez con nuestros invitados para escuchar la palabra de ellos y qué nos pueden decir acerca de esta fecha mundial. Así es, vamos a darle privilegio con el permiso del profesor Pepe Peña, vamos a darle prioridad, vamos a decirlo así, al visitante desde allá, desde Panamá. Ingeniero Muñoz, ¿cómo se autodefine usted espiritualmente? Coméntenos. Bueno, es básico para nosotros, somos sencillamente un servidor del Eterno. No, por lo menos en mi iglesia no soy diácono, no aspiro a ser diácono. Creo en un solo Dios, el que hizo el cielo y la tierra, con el poder de su palabra y que nos dio Yeshua Jesús como nuestro Salvador, que estableció el nuevo pacto en su sangre. Y mi misión
es predicar el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Ese es mi rol. Y esa es mi autodefinición. Un servidor del Eterno. Profe Pepe Peña, lo mismo para usted, ¿cómo se autodefine espiritualmente? Bueno, primeramente soy un privilegiado, un bendecido, porque Dios dice que dice a muchos serán los llamados, pero pocos los escogidos. Creo que de la manera que venimos a este mundo, venimos a servir, ¿no? No venimos a servir a este mundo, sino venimos a ser servidores. Bien, ingeniero Muñoz, ¿cómo califica usted o cómo ve esta enfermedad de coronavirus desde el punto de vista de la fe? ¿Usted cree que es un invento del hombre para controlar al hombre, es decir, controlar a la humanidad, o es un propósito divino? Bien, para contestar esa pregunta me permito hacer esta pequeña introducción. Hay 3 niveles en la fe, que es lo que hemos estudiado en nuestras iglesias, acá por lo menos en Panamá, y los que hemos tenido la oportunidad de estar en la revelación y vivir en la revelación hebrea de la palabra, hemos podido escudriñar con otros maestros el origen del COVID. Bueno, los 3 niveles de la fe son: todo proviene de parte de Dios, todo ayuda para bien. El asunto es ver cómo nos presentamos ante diferentes eventos ante Dios, es decir, qué hace la humanidad ante el COVID. Ahora, el COVID en términos bíblicos, es lo que conocemos como una peste. No es la primera vez que hay en la humanidad, en los tiempos bíblicos los hubo. Los maestros hebreos, los rabinos, pues, han estudiado el origen del COVID y han encontrado en el libro de los sabios judíos, en el Talmud, que estaba escudriñado hace 1500 años, con una precisión tal que dijeron: el año 5780 peste en el mundo, 5780 en el calendario hebreo es el 2020. ¿Qué libro está eso? En el Talmud, en donde los sabios judíos han escudriñado lo que llaman la Torah oral, la palabra oral que se transmitió de generación en generación en el tratado Berajot. Está ahí. Ahora, eso es bien largo explicarlo, pero sí, en mi criterio personal, eso no creo que sea el invento del hombre. El Señor controla todo para los propósitos divinos de Él. El rey David vivió, cuando estaba en su gobierno, una peste similar, y estableció 3 cosas, asesorado por su cuerpo religioso. Estableció que se debía bendecir a Dios 100 veces al día, por lo menos había 100 muertos por día, según la historia de los libros judíos. Adorarlo, estar valientes, o sea, 0 estrés, y cumplir todas las leyes sanitarias que están en el Antiguo Testamento. Eso estableció él. Y después escribió el Salmo 91. ¿Para qué es todo esto? Para que la gente rectifique su conducta y aprenda a vivir y a depender de Dios y rendirse ante Dios. Esa es la única manera de poder resistir una plaga, llámese COVID, llámese cualquier evento de este tipo. Entonces, en mi opinión, esto es una etapa del mundo permitido por el Todopoderoso para que cada uno haga rectificación y viva en santidad en su casa y pueda revisar su vida y empezar una nueva etapa en la humanidad. Fíjense que la naturaleza ha rectificado por la poca acción del mundo industrial. Asimismo, si la naturaleza y los animales han podido reciclar sus sistemas de vida, lo tiene que hacer con mayor razón el ser humano. Estamos viendo en nuestras iglesias, ya no va a ser lo mismo, ya no vamos a ver cultos multitudinarios. Por lo menos en lo que me toca vivir en Panamá, las disposiciones que han salido para la etapa post-COVID regulan distancia, capacidades, normas de sanitización.
Entonces, estamos volviendo a los tiempos aquellos en donde la humanidad, la iglesia primitiva, la iglesia que vio a Jesús, a Yeshua, tenían cultos en casa. Tenían cultos en casa y no ha habido mayor manifestación de poder en toda la historia bíblica que esa etapa. Y esa etapa es la que tiene que volver a la humanidad, que quiera retener su corona, como dice la Biblia, quiera tener las personas su nombre inscritos en el libro de la Biblia, de la vida, y alcanzar la salvación. Es la mejor oportunidad que tiene la humanidad para volverse a Dios desde su casa, individual, familiar y posterior colectivamente. Esa es mi respuesta. Bien, gracias, ingeniero. Profe Pepe Peña, la misma pregunta para usted. ¿Usted cree que esto es un propósito divino o es un invento de la humanidad para controlar la humanidad? Bueno, en realidad que parte de lo que dijo Ariel, voy a repetir, creo lo mismo. Dios tiene un propósito en cada uno de nosotros. No se mueve ni una hoja de un árbol si Dios no permite. Entonces muchas veces el Señor a nosotros nos manda de esta clase de acontecimientos para que nosotros tratemos de buscar su rostro, para que nosotros como seres humanos doblemos nuestra mirada, porque en esta pandemia nos ha enseñado a todos nos ha enseñado. Entonces, por supuesto, digamos de que todo tiene un antes y todo tiene un después. Él hablaba del rey David, y cuando habló del Salmo 91, pareciera que el rey David estuviera agradeciendo, pero él estaba intrigado. Él estaba, como se dice, tenía problemas, porque él llevaba una nación adelante. Entonces él escribe el Salmo 91 y todos los salmos escritos por él, pero siempre en tribulación. Y en esa tribulación es donde él más agradecía, donde él más buscaba de la presencia de Dios. Nosotros muchas veces estamos en este tipo de acontecimientos y resulta que lo primero que hacemos es echarle la culpa a Dios. Porque verdaderamente Dios no tiene la culpa. Muchas veces nosotros decimos, sí, el diablo, sí, pero muchas veces el diablo no actúa en nuestra vida y nosotros le echamos la culpa al diablo. La carne es débil, no. Sí, la carne es débil y para buscar a Dios, ¿por qué no tiene que ser débil? Es cuando mi corazón tiene que estar con Cristo, mi corazón tiene que estar direccionado a Él. Porque el único que nos puede dar la llave para poder salir de esta pandemia es Él. Y dice la palabra que no hay ningún mediador entre Dios y los hombres, sino es Jesús. Entonces, ¿cómo podemos ir a Dios si no es por medio de Jesús? Y eso lo dice en 1 Timoteo capítulo 2, verso 5, dice la palabra de que Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Pero nosotros muchas veces, en este tipo de acontecimientos, nosotros salimos por nuestra sabiduría, por nuestra desesperación. Cuando hoy por hoy deberíamos estar doblándole rodillas y pidiéndole al Señor, así como una vez lo hizo Él en una de las plagas que le mandó a los egipcios. ¿Qué dijo Él? Que pintemos, dijo, nuestros dinteles, dijo, que es los marcos de las puertas, que pintemos con la sangre, ¿me entiende?, del cordero, para que no agarre y no mate ningún primogénito. Nosotros hoy por hoy lo hacemos, lo que hemos aprendido, lo que nos han enseñado, lo que nos ha enseñado la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo. Entonces es necesario que usted comience a declarar, no, yo no estoy enfermo, yo en mi casa vamos a servir al Señor. Y no estoy diciendo de que tiene que ser católico, que no, todos tenemos que sumergirnos a la presencia de Dios. Entonces, ¿sabe cuál es la llave para salir de esto? Jesús. Jesús nos va a llevar al Padre, Jesús ya nos llevó al Padre, Jesús ya nos hizo hijo, Jesús ya nos hizo heredero y coheredero de su reino. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Orar y pedirle a Dios de que pase este mal momento. Porque le digo, el diablo trabaja hasta cuando Dios lo permite. Ingeniero Muñoz, ¿existe en este momento una guerra en el mundo, una guerra de fuerzas oscuras? Sí, siempre ha habido. Esto es reino contra reino. Es reino contra reino desde el Edén. Imagínense Adán. Adán vivió en la presencia de Dios. Estaba con Javá, con Eva. En la presencia. Y había lucha. O sea, Eva no se dio en un día ni 2 días.
fue una lucha espiritual de reino contra reino hasta hacer ceder a Eva. La expresión de lucha espiritual y de guerra espiritual más grande está en lo que citaba el hermano en la oración de Yeshua, de Jesús, que está en Juan 17. En Juan 17 Jesús oró hasta que derramó gotas de sangre y él le rogó al Padre que nosotros, los que creemos en su palabra, seamos uno con él. Es la única manera de vencer. Coincido con el hermano. Uno tiene que tener una vida de altar, una vida de oración, y está la fórmula de cómo vencer está en Juan 17 del Nuevo Testamento, la oración de Jesús en Getsemaní, donde le ruega al Padre para que podamos ser uno con él y uno con el Todopoderoso. Eso, el Ejad, que es la unidad con Jesús, nos hace invulnerables a todas las plagas, a todas las cosas. Mire, es una guerra espiritual de tal nivel que Job fue probado. Job, un hombre hallado perfecto ante Dios, vive un día en la corte celestial. Satanás pidió probarlo y el Señor lo permitió, hasta quitarle todo menos tocarle la vida. Porque todos nuestros cabellos están contados y no pasa nada, como bien dijo el hermano, sin que el Todopoderoso lo permita. Ahora, nosotros, para las personas que estamos en el Evangelio, ustedes, incluso hay gente temerosa de Dios, que puede que no haya ido ni una vez a la iglesia, pero cumplen mandamiento sin saber que es mandamiento, los cumplió todos. Hablábamos del mandamiento a cómo se trata al extranjero en un anterior programa. ¿Lo ve? Aún así, un pueblo que cumple ese mandamiento como Guayaramerín está siendo probado en su fe a niveles terribles. ¿Cuál es la salida? Somos el olivo. Esto explica, este ejemplo explica, somos el olivo, y el olivo, para sacar el aceite del olivo, es machacado. Y el Señor prueba a su pueblo como al oro. Entonces nosotros tenemos que ver eso, y definitivamente si es una lucha espiritual de alto rango. Bolivia tiene su guerra espiritual terrible entre la cosmovisión andina, con todos sus altares, versus la sana doctrina. Bien, profe, aquí en Panamá hemos visto eso en la macumba versus el Evangelio del Reino. Todos los días es guerra. Bien, profe Pepe Peña, lo mismo para usted, la misma pregunta. ¿Usted cree que estamos ante una guerra de fuerzas oscuras? Ya usted lo escuchaba al ingeniero Muñoz, y luego de la respuesta del profe Peña, vamos con Virginia. Bueno, la palabra de Dios es clara, pues dice que hay guerra, digamos, entre huestes espirituales. Pues. Esto no es entre lucha entre carne y sangre, sino son de las potestades celestiales. Entonces el enemigo trabaja de una manera que nosotros los seres humanos no nos damos cuenta. Pero siempre Dios estableció y quiso establecer siempre una relación con nosotros los seres humanos. O sea, Él siempre ha estado preocupado por usted, por su familia. Cuando, por decir, digamos, estuvo con Adán y estuvo con Eva, él se mostraba y hablaba con ellos en el huerto. Después lo siguió haciendo con Abraham, ¿sí? Porque Abraham comenzó a hacer altares. Moisés también hizo el tabernáculo. Entonces Salomón también hizo el templo. Y nosotros somos los que, en el cual habita el Espíritu Santo, ese mismo templo en el cual habita el Espíritu Santo. Pero muchas veces, como nosotros no entendemos no entendemos las cosas que son espirituales, y nos cuesta entenderlas. ¿Por qué? Porque no las conocemos. Porque solamente Dios le da la posibilidad a su Hijo. Hay muchas maneras de poder, como dijo el hermano, de poder. De repente hay gente que no conoce de Dios, pero le tiene un temor a Dios, que ni los mismos cristianos muchas veces lo hacemos. Porque yo creo que en el principio, y no lo digo yo, sino la dice la palabra, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Yo no sé cuánto de nosotros estaremos teniendo en esta pandemia. Yo no sé cuánto de nosotros creyentes estamos haciendo la voluntad de Dios. De repente, aquí que ahora nos estamos viendo por este medio, de repente yo estoy así, que yo estoy... ¿Y cómo estoy con mi esposa? ¿Y cómo está mi hogar? ¿Será que estamos haciendo la voluntad de Dios?
¿Será que nos estamos pidiéndole al Señor que pase todo esto? Porque el único, como digo, que nos puede sacar ojo, o sea, el diablo trabaja hasta cuando Dios permite. Le pidió, como dijo el Job, le pidió permiso a Dios para poder ir a zarandear a Job. ¿Me entiendes? Entonces, nosotros como seres humanos, nosotros como creyentes, nosotros como que estamos en el camino, nosotros somos inducidos a llevar a personas para que abren los ojos, porque todavía en este país, en este pleno 2020, muchos seguimos con el velo del Antiguo Testamento. ¿Entiendes? O sea, seguimos con el velo, no nos cayó el velo, no nos dimos cuenta que ya Jesús fue crucificado y pagó un alto precio por usted y por mí y nos hizo libres. Entonces esa libertad, cuando nosotros estamos en el camino, vamos entendiendo y vamos comprendiendo cosas que hoy estamos hablando. Antes yo no lo sabía, pero hoy lo sé, gracias a Dios, por el temor y la sabiduría que Dios nos pone a cada uno de nosotros para poder escudriñar su palabra y poder hacer lo mejor, no para nosotros, sino para la gloria y honra de Dios. Amén. Voy a leer los comentarios de Facebook. Laurita Cuellar dice: un saludo para Bianca Felicia, dice Saucedo, nieta de don Rolly Saucedo, cumple 4 añitos y hoy es su cumpleaños. Felicitaciones y bendiciones a la niñita Bianca Felicia Saucedo, que está cumpliendo años el día de hoy. Ahí está la musiquita de felicitación que le pone José María Almanza, que está ahí en los controles. Voy a mandar saludos a Kelly Montalbán, a mi abuelita Mamaquela, que está escuchando muy atentamente la palabra de nuestros invitados, está muy pendiente del programa, y a Nicolás también, que hace las conexiones ahí para que ella pueda ver toda esta transmisión. Tengo una pregunta para nuestros invitados, en realidad dos preguntas importantes que de repente la gente está atenta y no puede hacer ingresar su llamada o está esperando qué más dicen nuestros invitados. Tengo a Laura Simone, dice: bendiciones a todos, saludos hermano Ariel, dice Laura Simone, que está mirando esta transmisión. Mis preguntas son: ¿cómo volverse a Dios? La gente que está intentando y quiere apegarse a Dios, más aún afianzar su fe y hacer de casa una iglesia. ¿Cómo hacer la iglesia en casa? Esas son mis preguntas. Voy a empezar con el ingeniero Muñoz, que nos pueda explicar. Bien, es bien sencillo. Me voy a permitir usar una palabra que lo resume todo en hebreo, y si me permiten después la traduzco. Se llama teshuvá, arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? No volver a hacer las cosas que hicimos mal nunca más, esforzarse en no hacer eso. 1. 2, estudiar la palabra en casa no lleva ningún misterio. Como bien dijo el hermano, el Espíritu Santo nos va a pastorear, nos pastoreó y nos pastoreará siempre. Tienen que leer, en primer lugar, yo recomendaría, y lo hago siempre acá porque establecemos lugares en la costa, en los lugares de la gente humilde, hay que leer muy bien Juan 17, porque esa fue la petición que hizo Jesús por nosotros. Entendemos que es una familia que recién va a hacer su altar familiar, su iglesia en su casa. Tienen que aprender a vivir una vida en oración y entender lo que Jesús rogó por nosotros. Verán ahí, si cuando lean Juan 17, que Él rogó no para que nos quiten del mundo, sino para que nos guarden del mundo, de todas esas cosas, y dijo algo poderoso, que tiene mucho que ver con lo que dice el hermano. Él dice al Señor: de la gloria que tú me diste, estaba diciendo Jesús, de la gloria Shekinah que le dio el Todopoderoso antes de la creación del mundo, yo se las di a los que creen en mí. Es decir, tenemos una llave de tal nivel, que es la gloria que Jesús nos la dio a los que creemos, y se empieza en casa, orando, estudiando la Biblia. Hay que buscar un guía que sea como dice la palabra, todo está en la Biblia, un guía que sea como el perfil de Tito, una persona irreprensible, como bien dice el hermano, que tenga testimonio de haber manejado bien su hogar, marido de una sola mujer, y que no tenga vicios y no tenga ganancia deshonesta. Todo está en la palabra, ¿no? Entonces,
y levantar altar familiar, una vida de oración. ¿Quién es el que debe llevar adelante la vida de oración? El sacerdote del hogar. La Biblia dice el hombre. La mujer debe pedir virtud para acompañar en ese altar familiar. Y el Señor pastorea y el Señor guía y lo van a llevar de nivel a nivel en el tiempo del Señor. Y van a ver la gloria de Dios, la van a ver. La van a ver. Y eso es bíblico lo que les estoy diciendo, ¿no? No es nada del otro mundo, no se necesita nada más que rodilla. A nosotros nos enseñaban así. ¿Quieres empezar tu día bien? Antes de colocar la planta de tu pie, al bajar de tu cama, pon la rodilla y agradécele al Señor que amaneciste vivo, que amaneciste sano. Ya es ganancia. ¿Cuántos estamos sanos? Gloria a Dios, es una gran ganancia, es lo que tenemos que ver la vida y aprender a educar a nuestros hijos, a amarlos. Amar, el amor es el arma de guerra perfecta, lo usó Jesús. Cuando digo guerra, es guerra espiritual. Yeshua, Jesús, era el amor en persona, nada más, y lo enseñó de una manera tan sencilla, por parábolas, todo esto está en el Nuevo Testamento. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Número 1, altar familiar. Número 2, definir los roles, lo que hace el hijo, lo que hace el papá, lo que debe hacer el esposo, y cómo hay que comportarse con el prójimo. Todo está en la Biblia. Bien, lo mismo para el profesor Pepe Peña, cómo volverse a Dios y cómo hacer la iglesia en casa, profe. Bueno, la palabra dice de que Él es el primer amor. Nosotros, sabiendo de que Él es el primer amor, como dijo el hermano, Él dio su vida por cada uno de nosotros. Muchas veces, dice la palabra en Apocalipsis 3:20, dice que Él toca muchas veces las puertas de nuestro corazón y nosotros somos duros y no abrimos. Pero si nosotros abrimos nuestro corazón y le permitimos a Él, de que sea Él el que ministre nuestra vida, nos va a mostrar cosas grandes y ocultas que nosotros nunca imaginamos. Como por decir, digamos, nos abre los ojos, nos da otra manera de vivir. Personalmente yo pensaba de que el placer, la fama, la fortuna, yo pensaba que eso era lo que el hombre podía conseguir. Y yo tuve todas esas, lo que mencioné, lo tuve todo, pero faltaba algo. O sea, no me llenaba porque podría estar, digamos, salir campeón con un equipo en el fútbol boliviano. Terminaba el campeonato y faltaba algo. Yo creo que Jesús, o Dios, perdón, dejó un espacio en nuestros corazones para que lo pueda llenar Él. Mire, si usted lo tiene a Jesús, en su vida lo tiene todo. Puede faltar todo mientras Jesús no falte en su corazón. Por eso es que es necesario de que usted y yo abramos nuestros corazones y le pidamos a Él que entre y que no se vaya. Y que nosotros podamos pedirle perdón por todo lo que hicimos. Lo hicimos a nuestras esposas, a nuestros hijos, a un amigo, no lo sé. Entonces el Señor se va a acordar de usted y va a volver su mirada a usted y va a comenzar a vivir con usted y va a ministrar su vida. ¿Se puede vivir con una sola mujer? Se puede. Yo pensé que no se podía, pero yo les digo, se puede. ¿Por qué? Porque cuando nosotros le abrimos nuestro corazón al Señor, nuestra vida es cambiada. Este corazón que antes odiaba, este corazón que rebuznaba, porque sale el sol, ¡ay, salió el sol! Porque llueve, ¡ay, porque llueve! Porque hay viento, ¡ay, no! Desde el momento de que el Señor, su misericordia es renovada, mañana a mañana, tenemos que ser agradecidos por lo bueno y por lo malo, porque Dios tiene el propósito en usted. Dios tiene un propósito en este programa, lo que estamos haciendo hoy. Estamos hablando de algo maravilloso que por ahí de repente a muchas personas nos cuesta. Yo desde el momento que decidí hacer un altar en mi hogar, yo cuando empecé mi célula, porque nosotros estamos por el mover celular, cuando yo empecé mi célula, nosotros necesitamos 3 personas, ¿me entiende? Mi persona y 2 personas más para estudiar la palabra de Dios. Entonces, yo cuando inicié mi célula, yo dirigía Real Santa Cruz y los invitaba a los jugadores y ni uno caía a la casa, ni uno. Yo tenía más de 30 jugadores y yo los invitaba y no caía ni uno a la casa. Y yo me ponía triste, yo decía, ¿pero qué es lo que pasa? Entonces me di cuenta de que no es con mi fuerza, no es con mi invitación, sino es
porque alguien está orando para que nosotros podamos conocer del Señor, para que vengamos a los pies del Señor. Entonces esa vida, cuando viene una célula, yo hacía la célula a mi esposa y mi hijito Carlito, que estaba de meses, y yo lloraba después de que pasaba la célula, decía, pero Señor, ¿qué pasa? Y después comencé a doblar rodillas, comencé a pedirle y el Señor nos fue dando sabiduría. Entonces, como dijo el hermano, es necesario que nosotros levantemos un altar. Acá en mi casa le damos gracias a Dios que las 24 horas al día, si podemos hablar del Señor, la hablamos. Si podemos hablar, la hablamos porque nos satisfacemos, nos gozamos, nos llena. Entonces, le doy gracias a Dios. Yo en mi casa, desde que yo conozco al Señor, nunca más traté mal a mi esposa. Nunca más hice lo que hacía antes. ¿Sabe por qué? Porque verdaderamente me di cuenta de que alguien dio su vida por mí. Y yo creo que no estaríamos dispuestos, ni usted ni yo, a dar a nuestro hijo para que otro hijo viva. ¿Me hago entender? Por decirle, si yo tengo un hijo de 5 años y el hermano Ariel tiene un hijo de 5 años, y yo le digo al hermano Ariel, ¿sabe qué? Lo necesito el corazón de mi hijo para que mi hijo viva. Estoy seguro que el hermano Ariel me va a decir, no te puedo dar a mi hijo porque mi hijo también tiene que vivir. Pero Dios lo hizo. Dios dio a su único hijo y murió por cada uno de nosotros. Entonces ahí se ve el amor, ahí se ve la cruz. Jesús es amor. Lo hizo por amor, y cuando más atrincherado estaba y cuando más solo estaba, Él siempre decía, como yo aprendí también, porque no lo sabía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, usted puede levantar un altar en su casa. Usted es el sacerdote, nosotros somos real sacerdocio, dice la palabra de Dios. Entonces usted puede levantar un altar en su casa. Y no es necesario que usted sea de distinta denominación o de distinta... No, usted puede levantar en su casa. Solamente es pidiéndole al Señor que entre en nuestros hogares y que Él sea el que de aquí para adelante domine nuestra vida, ya no nosotros. Que nosotros podamos subir con Jesús a la cruz. Porque si usted no sube con Jesús a la cruz, no va a entender lo que Jesús quiere en su vida. Bien, ingeniero Muñoz, usted hablaba hace poco de que Dios probó la fe de Job, la paciencia de Job, que es muy conocida. Y por otro lado dice el profe Pepe Peña de que cuando él empezó a hacer su célula, nadie caía o nadie asistía al llamado de él. Entonces, hay acá, en este momento que estamos viviendo, muy crítico, muy difícil, hay un mundo confundido desde mi perspectiva. Unos creen en que este mal es evidentemente que viene porque Dios quiere que haya venido. Otros dicen que es la intención del hombre para controlar al hombre. De ahí que yo le pregunto, profe, es decir, ingeniero Muñoz, ante esta confusión de la gente, hay gente incrédula. ¿Cómo hacemos o qué se puede hacer para que esta gente que no cree y además llama a desobedecer las órdenes de los diferentes gobiernos, de las diferentes autoridades, y desafía el mal, desafía la muerte, porque simplemente no cree? ¿Está confundido el mundo? ¿Está confundida la sociedad? Eso lo hay en Bolivia, lo hay en todo el mundo. ¿Qué hacemos, ingeniero? A ver, empecemos porque el Señor permite todo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Que todo viene de parte de Dios? Estamos de acuerdo, ¿no? Bien. Vino Satanás y el Señor le preguntó, ¿por dónde andabas? Por el mundo. ¿Qué estaba haciendo por el mundo? Estaba viendo el mundo físico. Y acusó a Job. Dijo, mira, quítale todo porque él está por interés contigo, en palabras sencillas. Lo mismo está pasando ahora. Hay gente, servidores de Satanás, que están de acusadores, que están subvirtiendo el orden establecido, permitido por el Señor, para ver qué hacemos nosotros. Entonces nosotros tenemos que tener una actitud. Ahora, eso contestaría el hecho de que hay operadores humanos de un plan divino. Sí, hay. En mi criterio sí lo hay. ¿Qué hay que hacer? Resistir. ¿Cómo? Moisés
Moisés, cuentan en la tradición judía, disculpen que diga eso porque tuvimos que verlo para entenderlo, ¿no? Para entenderlo, les doy el ejemplo. Moisés estaba en el desierto con 2 millones de personas, sin WhatsApp, sin megáfono, sin nada de lo que tenemos ahora, discipulando, y se cansaba. Y dice que fue al monte Sinaí a hablar con el Señor y le pidió al Todopoderoso que elimine a Satanás para que así se acaben los problemas. Está en los libros que el Señor le dijo a Moisés en la tradición oral. Por eso es importante le dijo, no Moisés, Satanás se queda porque tu trabajo es vencerlo. El trabajo de nosotros los creyentes es vencer a esas huestes que mueven esa gente dominadas por la mala inclinación del corazón. Una primera respuesta. Segunda respuesta, cuando Moisés enfrentó insubordinación a su gobierno, porque era el gobernante, él oró, nada más oró y dijo, Señor, el que es contigo se queda y el que no, no. Y se fueron todos los hijos de Coré, la tierra se abrió y se fue. Entonces, y se fue una generación, y Coré era un hombre inteligente, muy lejos de los que están allá haciendo las cosas que están haciendo. Entonces, como respuesta a esa gente que trata de confundir, dijeron el coronavirus no existe, no da, pero ¿dónde está ahora lo que ocultan los muertos del Chapare, por ejemplo? ¿Existe o no existe? Existe. Es el ángel de la muerte, hermanos de Bolivia. Salió el ángel de la muerte y el Señor mandó a su gente que está en gobierno a decir cuarentena. Entonces hay que obedecer eso. Hay otra teoría que dicen que Soros y todos están manejando el nuevo orden mundial. También está en la Biblia, que dijo que señales de los tiempos finales sería guerra, rumor de guerra y peste. Entonces estamos viendo señales del fin del mundo. Entonces está claro que va a haber gente que no entiende. Allá hay que anunciarle el evangelio. Aprovechamos este programa para decirle a todos aquellos que siguen a las personas que han declarado públicamente que no creen en Dios, entonces tienen la oportunidad de, escuchando lo que estamos haciendo la reflexión en este programa, saber que hay un solo Dios, un solo camino, y que hay el evangelio del reino de los cielos, y que el Todopoderoso sabe, todos nuestros cabellos están contados, sabe lo que siente el corazón de cada uno, está sintiendo el clamor de todos los pobladores del oriente, especialmente de Bolivia, que se han visto desvalidos, que han clamado desde este programa. Le pedimos a la presidenta también que lo haya hecho hace tiempo, y no ha llegado la ayuda. Todo eso lo ve el Todopoderoso. ¿Que va a salvar a ese pueblo? Estoy seguro que sí. ¿Saben por qué? Porque ya han empezado a clamar. La Biblia dice, clama a mí y responderé. Y tienen la oportunidad aquellos que no creen de creer ahora. Esta es su oportunidad de creer, porque si no aprovechan esta visitación de la prueba, es bien terrible. Entonces, como respuesta puntual a la pregunta, todo viene de parte de Dios. Todo ayuda para bien. Las personas que quieran volver su rostro a Dios y no saben cómo hacerlo, sencillo, rodilla y al cielo la mirada y decir, Jesús pagó por mí. Padre, perdóname todo lo que he hecho mal, perdóname hasta de lo que no me acuerdo y dame la oportunidad de empezar de nuevo. Y el Todopoderoso es tan poderoso que nos da siempre, cada día, una oportunidad. Miren qué prueba pasó Jesús. Nadie lo mató, Él entregó su vida y la volvió a tomar. Y ese Mesías que estableció el nuevo pacto ha rogado para que cualquiera de nosotros que creemos en su palabra seamos uno con Él y vencemos. Y viene, como dice el hermano, sabiduría, ciencia, revelación. Él, estoy seguro que no me va a dejar mentir. Uno que predica se da cuenta que puede haber un niño que lee la Biblia y tiene revelación más profunda que un pastor. Yo lo estoy viviendo ahora con una niña en Guayará. ¿Cómo espera la hora para estudiar la Biblia? Lo he visto con otros niños del Oriente. Y lo veo con los niños panameños. Los niños, por algo dice que el reino de los cielos es como los que creen, como los niños, no dudando. El que duda, pierde. Esa es mi respuesta, Alfredo. Profe Pepe Peña, lo mismo. ¿Qué piensa usted? Bueno, en realidad es verdad lo que dice el hermano, para mí es verdad.
Nosotros adquirimos sabiduría cuando estamos en los caminos del Señor. Todo lo que el Señor hace, como le vuelvo a decir, es un propósito, pero también nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Yo me tomé la molestia y les quiero leer un pasaje de la palabra de Dios, ¿ya? Que está como que lo dicen, pero no lo hacemos. La palabra dice en 2 de Crónicas, capítulo 7, verso 14, dice: si se humilla a mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oran y buscan mi rostro, y se convierten de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén. Amén. Amado, Amén. es cuestión de que nosotros, los seres humanos, doblemos rodillas. No hay otra manera, o sea, no hay otra manera. No es pasando esta fiesta que se está pasando, no es las otras fiestas que pasaron, sean bíblicas o sean romanas o sean israelitas, no es doblando rodillas, es buscando del Creador, es abriendo su corazón, es pidiéndole que verdaderamente cambie nuestra vida, porque necesitamos doblarle rodillas para que Él pueda mirarnos otra vez de nuevo y decirle: Señor, perdona a mi pueblo, perdona a mi presidenta, perdona a mi gobernador, perdona a las autoridades, Señor. O sea, no ir en contra de las autoridades, porque capaz que las autoridades están ahí, pero no es porque estén ahí, sino es porque Dios las puso. Muchas veces nosotros no obedecemos a nuestras autoridades, amados. No lo obedecemos porque creemos que en nuestra sabiduría está la respuesta, y no, la respuesta está en la palabra de Dios. Como dijo el hermano Jeremías 33:3, clama a mí. Yo no sé cuántos de nosotros clamamos a Dios, yo no lo sé, pero de repente necesitamos estar en dolor, de repente necesitamos estar en tormento para poder clamar a Dios. Necesitamos decirle: Señor, en el nombre de Jesús, por favor, te abro mi casa. Te pido por las personas que no tienen para llevar el pan diario a su casa. Yo no sé, porque nosotros, desde el momento que abrimos los ojos, es un milagro de Dios, que no somos capaces de decirle: gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, porque tengo el privilegio de poder abrir los ojos. Hay muchas personas en este momento que están gritando por un día más de vida. Hay personas que están clamando por un amigo, por un pariente. Entonces, el clamor que no sea los doctores, el clamor que no sea la autoridad, el clamor tiene que ser para Jehová. Y ese clamor tiene que ser en el nombre de Jesús para que podamos entrar al Padre. Camino al Padre, Jesús. Amén. 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 Justamente eso le iba a preguntar a ambos. ¿Cómo, si es que podemos, alguno de la familia, cómo podemos orar o bendecir al resto de nuestros integrantes de la familia, a una amistad, pero primero viendo el punto de vista de casa, y así se extienda esa bendición? ¿Cuál es la forma? ¿Parado, sentado? ¿Hay que pedir perdón? ¿Cuál es el mecanismo de repente que la gente no toda lo sabe o no toda la gente lo practica, y sabemos de que es el único camino para estar blindados de este mal que aqueja al mundo? Para ambos en la pregunta. Empezamos por ¿quién? Por el profesor Peña. Y antes de la respuesta del profe Pepe Peña, permítame leerle la opinión de la señora Ibis Saavedra Terraza en el Facebook. Dice: así mismo es, hay que doblar rodillas, dice. Adelante, profe. Bueno, en realidad, lo primero que tenemos que hacer es doblar nuestra frente, la quijada, inclinarla al medio en esta posición, ¿sí? Y agarrar el corazón, ¿me entiende? Inclinado hacia abajo, y comenzar a decirle: Padre Santo, reconozco que soy un pecador, reconozco que he estado alejado, reconozco que he estado separado de tu presencia a causa de mi pecado. Te pido perdón, reconozco que he estado alejado, pero esta tarde te quiero abrir mi corazón y te invito a que seas tú viviendo en él. Y te pido en el nombre de Jesús que perdones cada uno de mis pecados: pecado de palabra, pecado de hecho, pecado de omisión. Perdóname, Señor. Te abro las puertas de mi corazón y te invito esta tarde a que seas tú mi Salvador personal. Te doy gracias, Señor, porque sé que un día estuviste aquí en la tierra y diste tu vida y pagaste un precio alto, que es impagable.
diste tu vida por cada uno de nosotros. Señor, te doy gracias porque sé que todo lo que te he pedido perdón, tú me has perdonado. Gracias, Señor, por haberme escuchado. Gracias, Señor, por haberme perdonado. Te pido en el nombre de Jesús que escribas mi nombre en el libro de la vida, para que cuando sea el juicio final, mi nombre esté inscrito en el libro de la vida del Cordero Santo. Gracias, Señor, te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Esa es una de las formas de que usted puede invitarlo al Señor y el Señor lo va a escuchar y el Señor va a complacer las peticiones de su corazón. Bien, lo mismo para el ingeniero Muñoz, que está en Panamá y conversando con nosotros acerca de esto. Muy completa el modelo de plegaria del hermano. Solo quisiera hacer lo que él dijo es correcto. Una explicación y 2 aditamentos voy a dar. El Señor nuestro Dios nos dio un corazón, estamos claros, con 2 inclinaciones, la buena y la mala. La mala inclinación del corazón es la que utiliza el enemigo para hacernos pecar. Y esa es la primera lucha que tenemos, vencer nuestra mala inclinación. Hemos aprendido que tenemos que orar para que el Señor nos dé la fuerza para vencer la mala inclinación de nuestro corazón y no podamos transgredir sus mandamientos, número 1. Número 2, cuidarse de hablar con el prójimo, porque hay que hablar bien para vivir bien, y para la mejor manera de ahorrarse pedir perdones es evitar herir al prójimo. Y cuando uno habla mal, son 31 mandamientos que se violan. Por eso en el libro de Santiago está un capítulo que dice el mal de la lengua. Lo van a ver en Santiago 3. Por eso Jesús dijo que tu sí sea sí, tu no sea no, lo que demás procedes del mal. Bien, entonces la oración que ha hecho el hermano es muy importante, es un modelo bíblico, es un modelo que está bien acomodado a la cultura del oriente de Bolivia, es la que yo recomendaría el apoyo, y lo único que habría que hacer es ponerse en paz siempre entre los miembros de la familia. ¿Qué ejercicio hemos hecho en el interior de las familias acá? Y lo he puesto en práctica en Guayaramerín y ha funcionado, y en algún que otro hogar de Santa Cruz. La tabla de mérito y demérito. El papá se levanta y se levanta todos los días y a bendecir a la esposa y bendecir a los hijos. 0 malos decretos a los miembros de la familia. La esposa lo mismo, los hijos igual. Y entonces empiezan a orar bendiciéndose mutuamente y se llenan y desciende la gloria, como dice en Isaías 64:1. Oh Todopoderoso, si tu gloria descendiera en esta casa y a tu sola presencia se escurriesen los montes, o sea, los problemas, las diferencias. Entonces, en base al modelo que dio el hermano, que yo recomiendo que lo repliquen, sumarle que tengan la fuerza para vencer la mala inclinación del corazón y resistir la presión de grupo que hay afuera. Muy fuerte, la presión de grupo que hay afuera en todas nuestras sociedades, esa es la que viene en la primera línea de fuego. Y bueno, leer Juan 17, sobre todo Juan 17, y van a ver que ahí tenemos una llave poderosa, porque Jesús ya pagó por todas nuestras cosas, nuestros pecados, nuestros delitos, y tenemos que retener, ahora que hablan de coronavirus, todo el mundo, hay una corona más importante que es la corona que tenemos nosotros, que es la que tenemos que retener para tener nuestro nombre, como dijo el hermano, en el libro de la vida. Eso ya lo tenemos, no lo podemos perder, y ese es un ejercicio de fe y se mantiene en oración y dando fruto. Bien, ingeniero, muy importante su respuesta. Estamos en esta charla muy linda, muy interesante, muy hermosa, diríamos. De aprendizaje. De aprendizaje y además de fortaleza para toda la gente que hoy lo necesitamos. Ingeniero, le voy a hacer una pregunta. Usted hablaba precisamente de lo que le iba a preguntar, y es la fe. Muchas veces decimos todos, yo tengo fe, todos tenemos fe, sí. Pero quiero preguntarle, ¿es suficiente la fe o hay que hacer algo más para que el Señor nuestro Dios pueda acogernos y escuchar nuestra palabra? Y le voy a pedir un favor más, por una cuestión de tiempo que estamos prácticamente cerrando, 1 minuto para su respuesta, para luego ir con el profe Pepe Peña, ingeniero. Muy importante su pregunta y clave. Se resume
en 3 palabras: fe y confianza. Fe. Fe es la certeza de lo que se espera y la convicción que no se ve, o sea, no lo vemos, pero sabemos que esperamos. Pero si tenemos esa convicción y esa certeza, tenemos que tener certeza de que lo vamos a lograr. Y para que Todopoderoso nos escuche, hay que hablar con Él, y para hablar con Él, vida de oración. Y para tener una oración que fluya, vivir en santidad, portarse bien. Bien. Profe Pepe Peña, la misma pregunta para usted y 1 minuto, por favor, por una cuestión de tiempo. Bueno, dice la palabra que la fe viene por oír la palabra de Dios. Entonces, porque la fe, por ejemplo, si usted no tiene fe, es imposible que usted agrade a Dios. Entonces, la única manera de poder adquirir la fe es leyendo la palabra de Dios, es siguiendo los mandamientos del Señor. Amén. 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 Vamos al mensaje final, Virginia. Sí, tenemos al doctor Pacheco, dice, buena conversación, saludos cordiales a todos. Y con esto ya cerramos el programa, nos hemos pasado con 2 minutos. Muchísimas gracias a los invitados, muy buenos temas y de aprendizaje, de enseñanza y por supuesto de mucha utilidad para muchas familias ha sido este programa. Gracias. Gracias, ingeniero. Su última palabra y bendición, por favor. Que el Señor los bendiga y los guarde, que el Todopoderoso Amén. haga resplandecer su rostro sobre ustedes, que Amén. el Santo de Israel levante su rostro sobre ustedes y les otorgue su paz, que coloque su nombre sobre los hermanos en la fe en Bolivia, sobre el hermano que ha compartido Pepe Peña y sobre ustedes, matrimonio en el Señor. Amén. Gracias. Profe Pepe, también para usted su despedida y su bendición final. Bueno, agradecido con Dios. Hay 365 o 367 veces que dice, no temas, Dios está con nosotros, no temamos, pase lo que pase, confiemos porque Él nos va a dar la salida. Un abrazo. Amén. Bendiciones, Ariel, Alfredo, y que Dios les bendiga. Gracias. Gracias, profesor. Gracias, muy amable. Y cerramos con este comentario de la señora Ivy Saavedra Terrazas, dice, hay que cumplir los preceptos de Dios que Dios nos dio, dice la señora Ibis. Gracias, amigos, gracias por compartir este lindo programa, gracias a nuestros invitados, Dios los bendiga y los proteja de todo mal. Radio Atlántica es tu amiga.